Buenos días a todos, niños y niñas. Eh, Hoy, como siempre, les dirijo este video con la intención de invitarlos a seguir participando de la evolución de la conciencia a través de todas y cada una de esas semillas que están sembradas en nuestro interior y que en este año Semilla Eléctrica Amarilla recibimos nuevamente un llamado más para activarlas, para comenzar a sembrar con ellas, para iniciar el proceso evolutivo que cada una de estas semillas nos propone. Y al interior de esta onda encantada del Sol, llegamos al kin número 10 de la onda encantada, que es el kin número 49, el recorrido del Solkin, la luna planetaria roja, que nos dice en su mandato del kin: yo perfecciono con el fin de purificar, produciendo el flujo, sello el proceso del agua universal, con el tono planetario de la manifestación. Y este kin al interior de esta onda encantada del Sol, de la expresión de todo aquello que en nuestro interior es un potencial que bulle, que pulsa, que hierve, nos recuerda que la única forma de perfeccionarnos en la expresión de los potenciales viene de la purificación de las emociones instantáneas que nosotros sentimos cuando nos decidimos a restablecer el flujo en la expresión de ese potencial determinado que hoy queremos sacar afuera. Que los potenciales no llegaron puros. Digamos, la esencia del potencial está pura, pero para poderse expresar de una forma pura, tenemos que iniciar procesos de purificación de la personalidad que estamos viviendo, de la personalidad a través de la cual estamos expresando ese potencial, para poder llegar a manifestarlo en todo el poder que hemos venido a manifestarlo en este planeta. Y con esta información, este gran guía, fuente universal, Dios Padre, Madre, centro del cosmos, energía creadora de donde emana toda la información en conjunción con la conciencia planetaria, con el centro de la conciencia planetaria, le informan a nuestro maestro guía dónde nosotros necesitamos perfeccionarnos en la comprensión de la brújula interna para poder saber hacia dónde están señalando nuestros potenciales y cómo la expresión real de un potencial en conexión con la Tierra siempre nos va a ayudar a entrar en sincronía con nuestro proceso evolutivo y el proceso evolutivo planetario. El perfeccionamiento en la expresión de los talentos siempre es un camino de perfeccionamiento en la comprensión del norte que señala la brújula interna, para sincronizar cada talento, la expresión de cada talento con el proceso evolutivo planetario. Y la Tierra nos lo va a recordar, esta Tierra planetaria roja, como ser guía, como energía, como emanación de información desde la fuente que nos guía hoy. Nos va a decir que ya reconocemos con mucha claridad en este humano autoexistente amarillo todas y cada una de las formas y estructuras que la humanidad ha creado para expresar su sabiduría, que ya sabemos también todas y cada una de las estructuras bajo las cuales la humanidad y mi propio linaje ha expresado su carencia de sabiduría, su desconexión de la verdadera sabiduría, que ya sabemos cómo a través de todas estas estructuras le hemos dado más importancia al conocimiento, a la razón, ¿sí? En lugar de a la real sabiduría que habita en nuestro corazón. Ya sabemos dónde nos falta discernimiento, dónde a este humano autoexistente amarillo le falta discernimiento para la comprensión de los procesos humanos, de su linaje y de esta historia de humanidad que nosotros reconocemos hoy, la que cada uno de nosotros reconozca hoy. Entonces van a venir experiencias y vamos a sentir hoy experiencias en las cuales
nosotros vamos a reconocer el estado actual de las formas que ha tomado la sabiduría universal en la Tierra, ¿sí? Y lo vamos a reconocer porque hoy esas experiencias pretenden activar en nosotros una nueva forma de fluir con esto. Digamos que hoy vamos a reconocer la forma inicial de la sabiduría, que la vemos en nuestros padres, abuelos, bisabuelos y en la humanidad misma, para saber que esa apenas es una forma inicial, la que hasta ahora le hemos sabido dar como humanidad a la sabiduría, a la expresión de la sabiduría en este planeta. Pero hoy, en lugar de que eso sea, digamos, una información que nosotros contenemos, que no queremos ver, que como mueve tanto nuestro mundo emocional, preferimos nuestras emociones instantáneas, o sea, la sensación de rabia, la sensación de alegría, la sensación de tristeza, la sensación de desamor, la sensación de miedo, pero son especialmente como las emociones de esas polaridades de la emoción instantánea, el lado oscuro. Yo sé que mencioné la alegría, pero borrémoslo de ahí. Nos vamos a concentrar en la sensación de rabia, la sensación de tristeza, la sensación de desamor y la sensación de miedo. Que esas son las cosas que hoy estas experiencias van a detonar, estas experiencias que nos van a ayudar a reconocer el estado de de reconocimiento de la sabiduría, las formas que le han dado reconocimiento a la sabiduría hasta ahora y aquellas que ya no son sabias para este momento evolutivo. ¿Sí? Porque recuerde que el guía nos está diciendo que estamos en un momento de perfeccionarnos en el proceso evolutivo de sincronización y sincronizarlo con el proceso evolutivo planetario. Entonces nos dice que hay formas o estructuras que ya son una expresión de esa sabiduría, que además necesitamos reconocer que en su momento esas formas de expresión de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de la humanidad misma fue sabia para ese momento. Eran formas digamos que se debían asumir en ese instante, pero que hoy nosotros podemos continuar ese flujo de una forma de la sabiduría de una forma diferente, desde que sepamos entender, comprender y aceptar las emociones instantáneas que despierta en nosotros este recuerdo. El recuerdo de cuáles son las estructuras de sabiduría que como humanidad hemos construido hasta ahora, cuáles son esas formas de sabiduría que nosotros hoy hemos valorado más y que les hemos dado más importancia, y cómo a partir de ahí, como punto inicial, al tener ese recuerdo y esa memoria, podemos activar una nueva forma del flujo para discernir de una forma más profunda lo que realmente es sabiduría para el proceso evolutivo de hoy, de nuestra humanidad, de la generación nuestra, de la generación a la que cada uno de nosotros pertenece. Y entonces, perdón, cuando recibamos esta información, lo que necesitamos es comprender que no necesitamos mandar estas sensaciones al inconsciente, que antes las tenemos que sacar al consciente, que esta luna planetaria para reconocerse como flujo purificador de los potenciales y de la capacidad de ser faro y luz para su vida, necesita dejar de enviar al inconsciente lo que esas formas de sabiduría nos están mostrando sobre la comprensión que la humanidad ha hecho de la ley del amor universal. Porque finalmente lo más importante al interior de la sabiduría es que nosotros podamos reconocer que la base de la sabiduría es el amor, que la única forma de restablecer ese flujo es restableciéndolo desde el amor, que la única forma de cambiar esas percepciones que hasta ahora hemos hecho de la sabiduría es, es hacerlo desde el amor que da nacimiento a nuevas formas de expresión, a nuevas formas de conexión con el plano universal, con el plan colectivo planetario, a nuevas formas de nacer, a nuevas formas de nutrirnos, a nuevas formas de evolucionar a través de este plan colectivo planetario. Eh, una cosa muy importante y se los voy a decir que yo he experimentado durante la vivencia de esta onda encantada del sol es eso. Y ahorita vamos a profundizar un poco más sobre lo que les voy a contar. Y es que nosotros nos perfeccionamos en la expresión de los talentos y de las habilidades conectadas a nuestro ser
desde el movimiento de la emoción instantánea. Entonces, cuando realmente nos estamos permitiendo expresar un don, un talento, van a salir todas las emociones instantáneas que les mencionaba ahora en esta luna planetaria roja: la rabia, la tristeza, el miedo y el desamor. Y todas estas emociones aparecen para que nosotros las purifiquemos desde el amor, no para hacernos sentir incapaces o no apropiados para la expresión de ese potencial que ahora está llamado a ser luz para mi camino, ese potencial que está llamado a iluminar mi vida hoy, ¿sí? Entonces, si miramos, por ejemplo, cuando llegamos a la semilla entonada amarilla, a mí se me vino un taco y la verdad pensé que iba a tener que parar el video. Y después en algún momento sentí una percepción de miedo impresionante. Y durante la elaboración de los videos de los dos kines anteriores a este, me sentí completamente desconectado. Porque a veces pensamos que cuando se activan todas estas emociones instantáneas, es como si algo en nuestro interior nos estuviera diciendo que no somos los más apropiados o que no somos la herramienta del universo para la expresión de ese potencial. En la búsqueda de la expresión de nuestros potenciales esto va a pasar todo el tiempo. Las emociones instantáneas van a aparecer con la intención, muchas veces, ellas aparecen con la intención de ayudarnos a perfeccionar en el reconocimiento de cómo fluyen los talentos, pero también nosotros vamos a experimentar algunas veces esto como si yo me debiera contener en la expresión de esos talentos, los debiera contener, los debiera ocultar, los debiera retener, porque, porque las emociones que yo siento en la medida que lo expreso, me parecen a mi personalidad le van a parecer como cosas que se oponen a una expresión clara, diáfana y pura de ese talento. Entonces mejor no lo hago, ¿sí? Y entonces ahí tenemos que observar mucho esto. Nada, tenemos que, nada que nosotros sintamos a nivel de expresión de emoción instantánea, que es lo que la luna siempre mueve, ¿sí? La emoción instantánea. Nada nos hace inapropiados para la expresión de un talento. Nada nos hace no adecuados para la expresión de un talento. Precisamente las emociones salen porque la divinidad nos dice que para continuar el proceso evolutivo es necesario que nosotros veamos esas emociones, las sintamos para poder continuar un proceso purificador desde el amor, ¿sí? Hoy, todo lo que nosotros recordemos a nivel de historia de linaje, de historia de génesis humana, nos está diciendo que se hace necesario reconectar esas historias a un nuevo plan del alma, a la propulsión e impulsión desde la conexión a la fuente original con un nuevo plan del alma, que sea expresión más clara de la ley universal del amor, para poder perfeccionarnos en el restablecimiento del flujo, no desde una imposición autoexigente en la forma de la expresión del talento, no desde una necesidad de ser visto o de iluminar para otros, sino desde la necesidad de amarme cada vez más profundamente a través de la expresión de un talento que ahora fluye de una forma más natural. Eso es lo que necesitamos extraer del inconsciente. Cuando nosotros observemos hoy cómo se activan en nosotros los recuerdos y las memorias del uso que como humanos, como linaje, como génesis de humanidad hemos hecho de la verdadera sabiduría. Y vuelvo y lo digo, entendamos que la expresión que hemos hecho hoy desde la sabiduría era la correspondiente al proceso evolutivo planetario que estábamos viviendo, pero que hoy eso está llamado a expresarse de una forma diferente, a restablecer el flujo de una forma diferente, para podernos perfeccionar. Y entonces preguntémonos en esos talentos que yo hoy estoy expresando, que hoy me siento llamado a expresar, que se ha movido en ese mundo emocional instantáneo.
¿Cuál ha sido esa rabia? ¿Cuál ha sido esa tristeza que ha aparecido? ¿Cuál ha sido ese miedo? ¿Y cuál ha sido esa sensación de no ser amados? ¿Cuál es la rabia conmigo mismo? ¿Cuál es la tristeza que siento por ser esta expresión de personalidad? ¿Cuál es ese miedo a reflejar mi esencia tal cual es? ¿Cuál es esa incapacidad que hoy siento y expreso de amarme a mí mismo desde mi esencia, desde la esencia de mi personalidad, esa que hoy se está purificando a través de la expresión de sus talentos? Y nuestra alma nos va a decir, no tengamos miedo a restablecer el flujo, no tengamos miedo que en ese proceso de perfeccionamiento, en la expresión de los talentos, pues nos tenemos que perfeccionar en la capacidad de producir las tormentas que transforman y cambian nuestro mundo. Porque la expresión de los talentos siempre se perfecciona a través del cambio de nuestro propio mundo, de esa realidad, de ese campo de acción en el cual nos estamos moviendo. Ese campo de acción no puede permanecer igual, no puede seguir siendo el mismo. Cada vez que yo reconozco un valor superior más elevado a través de esta onda encantada del perro a la que pertenece esta tormenta planetaria azul, cada vez que yo le soy fiel a ese valor más elevado que hoy reconozco, siempre ese reconocimiento se proyectará en un cambio en mi mundo exterior. Transformará ese campo de acción en el que hasta ahora yo me he desenvuelto. Y mi alma me lo dice. Restablecer el flujo transformará tu mundo, cambiará tu cauce, te pondrá a circular en un norte evolutivo diferente hasta el que ahora has transitado. Los talentos siempre te llevarán a esos mundos inexplorados de la conciencia. La expresión de los talentos siempre te llevará allá. Siempre te mostrará las luces y las sombras, y siempre te mostrará aquellas sombras que ya están destinadas a iniciar un flujo purificador para trascender en luz. Y entonces cuando nuestra alma nos diga que lo que necesitamos es perfeccionarnos en la forma de vivir ese flujo, no necesitamos que el flujo siga siendo tormentoso, de grandes caídas, de grandes saltos, de estas corrientes de agua que son súper caudalosas, que las vemos como difíciles, que están llenas de remolinos, que producen este montón de burbujas y olas, y caídas y saltos. Pero también comprendamos que cuando sea necesario pasar por ahí, es porque necesitamos oxigenarnos, porque la mejor forma de oxigenarnos es purificarnos. La mejor forma de purificarnos es oxigenándonos. Y el agua se oxigena a través del movimiento, a través de estas caídas, de estos movimientos bruscos. Entonces, cuando nuestras aguas internas han estado contenidas en la expresión de su talento esencial, de su ser esencial, que es el verdadero talento, el talento más grande que cada uno de nosotros posee, se hace necesario establecer procesos de catalización que generen grandes movimientos para poder producir esa oxigenación, pero que cuando sea así, lo voy a hacer desde el amor, me voy a mirar con amor, todo va a partir de un amor propio muy grande. Y es algo que hoy muy profundamente me lo estoy diciendo a mí mismo. Y como pueden ver, otra vez se movieron todas las emociones. Pero es natural, la expresión de los talentos nos invita a esto todo el tiempo. Y yo, siendo luna de nacimiento, el poder del agua universal, siempre he sabido que las lágrimas son la mejor forma de purificación para mí. Para no todos tiene que ser igual, pero para mí es una cosa importante. Entonces, sea lo que sea que el King de hoy nos muestre, entendamos que es parte de ese proceso evolutivo que hoy se le informará a nuestro ser superior, para poder reconocer el estado de la comprensión de la sabiduría y para que podamos volver a traer a nivel de preconsciente ese estado que hoy percibimos, que después va a aparecer como memoria para iniciar una nueva forma del flujo.
una nueva forma de catalización de ese flujo para una comprensión más clara de que la expresión del verdadero talento y poder es la expresión clara y transparente de mi esencia desde el amor. Entonces, conectemos esto con su onda encantada, que es la onda encantada del sol, con el pulsar de esta onda encantada, con una de las formas de los pulsares. Hoy inclusive les voy a hablar un poco de otro, aunque no voy a entrar en mucho detalle. Entonces hoy estamos activando en nosotros una nueva forma de mirar nuestras emociones instantáneas de los pensamientos que se despiertan a nivel de cuando nosotros expresamos estas emociones instantáneas, para que si yo cambio esta forma de pensamiento, hoy me pueda perfeccionar en mis formas de comportamiento. Formas que me darán a entender y que vinculan mucho el tono planetario con la forma final que van a ir tomando la expresión de estos talentos. Y entonces, encajando esto en el pulsar en el que estamos, vamos a observar que comenzamos entonces a construir, o terminamos, perdón, de construir el campo de acción para este moderador de la presencia al interior de esta onda encantada del sol. Entonces, ¿de qué está constituido este campo de acción? Y hoy que lo terminamos de construir lo vamos a mirar como con más claridad. Está constituido por como representación de la energía terrena por la noche autoexistente azul, como representación de la energía masculina por la semilla entonada amarilla, como representación de la energía femenina por la estrella solar amarilla y como representación de la energía divina por esta luna planetaria roja que estamos viviendo el día de hoy. ¿Sí? Y entonces estas cuatro energías ya conectadas todas a través de esta onda encantada nos están recordando primero que nosotros habíamos conectado la intuición al poder masculino, creyendo que la intuición era hacer siempre lo que la razón me decía, ¿sí? Que habíamos desconocido el valor de esa intuición que va más allá de la razón, ¿sí? Que es algo más conectado al corazón. ¿Sí? Lo habíamos conectado más al sentido reptiliano de la supervivencia, ¿sí? La intuición es aquello que me lleva a sobrevivir. Y entonces yo prima en toda decisión que yo tome todos los razonamientos que yo hago para poder sobrevivir a una experiencia, ¿sí? Y entonces he ligado la intuición solo a eso y por eso se convirtió solo en razón. Solo acepto razones, ¿sí? Entonces, eso era lo primero que estábamos llamados a descubrir al interior de este moderador de la presencia. Después, al tener ya clara la conexión entre estos dos, entre la estrella solar amarilla y la luna planetaria roja, que es lo que terminamos de hacer hoy, entonces ya tenemos claro este otro parte del campo de acción. ¿Dónde? El reconocimiento de nuestras sombras y nuestras luces en la estrella solar amarilla siempre nos llevaba a mirar hacia el cielo, a conectar eso a lo divino, como esencia de lo femenino. Queríamos conectar eso a lo divino porque le queríamos pedir a la divinidad que lo cambiara, que transformara mis sombras, que yo quería seguir la luz, que quería ser un expansor de luz, pero no llevaba esto a la acción. Estaba esperando que fuera la divinidad, estaba esperando que fuera aquello, aquel ser superior que habita en mí, el que hiciera los cambios, el que implementara las acciones, pero él no lo hace. Es a través de mi cuerpo y mi personalidad que se puede hacer. Y entonces esta estrella nos está recordando, esa estrella solar nos está conectando que esa energía no puede irse al cielo. La percepción de nuestra sombra y nuestra luz nos debe impulsar acciones concretas, no a perdernos en el mundo en el cual creemos que la divinidad es la que resuelve, es la que soluciona, es la que cambia, es la que transforma una sombra en luz. Son mis acciones, impulsado y apoyado por la divinidad, obviamente, pero son mis acciones. ¿Sí? Luego, cuando terminamos de conectar el pulsar número 4, viajando desde la noche autoexistente azul hasta la estrella solar amarilla, reconocimos qué cosas podíamos hacer desde la intuición para conectar en este mundo de las formas
de las estructuras que estamos creando, una expresión más armónica en la tierra de nuestra luz, de nuestra sombra y nuestra luz, una expresión en armonía, una expresión en la cual yo reconozco mi verdadera belleza y trato de expresarla fuera en armonía, reconociendo ambas partes y sabiendo que toda sombra es la motivación a alcanzar la luz, ¿cierto? Entonces, en este pulsar número 4 que concretamos el día de ayer, necesitábamos tener más claro esto, cómo la intuición se ponía de parte del instinto femenino para perfeccionarnos en el mundo de las formas bajo las cuales nosotros íbamos a expresar en este pulso de la estrella solar amarilla nuestra sombra como un camino que vamos a proyectar hacia el reconocimiento de una luz, que vamos a transformar desde la belleza y la creatividad, desde nuestras capacidades artísticas de vernos como una obra de arte en proceso, hacia ese camino que nos lleva a hacer eso, una gran obra de arte. Y hoy terminamos de conectar este moderador de la presencia porque viajamos a través de este pulso número 5, que es el pulso entonado, conectando la semilla entonada amarilla con la luna planetaria roja, donde reconocemos que el poder de atinar, de acertar y de afrontar las situaciones que cada siembra de la vida nos traen no se pierde cuando en el camino descubrimos las emociones, que las emociones instantáneas que se despiertan, la rabia, la tristeza, el miedo y el desamor, son simplemente herramientas para llegar a la purificación del flujo universal del agua, que son las herramientas que nos van a ayudar a ver cómo esta semilla puede florecer de una forma diferente al tener un contacto distinto con el agua que nutre la semilla, porque el agua es el principal abono de toda semilla. Y entonces este poder masculino ya dejará de ver sus lágrimas, sus rabias, sus tristezas, sus miedos, la expresión de su mundo instantáneo emocional como una barrera para el perfeccionamiento en su capacidad de sembrar, en su poder de sembrar. Y acabo de hacer un clic impresionante para mí mismo. Por eso hice una pausa. Las lágrimas hoy, para mí, son el inicio del poder de la expresión de una nueva siembra. Entonces, permitámonoslo, porque permitirnos estas cuatro cosas de las que acabamos de hablar hacen que se active completamente este moderador de la presencia. Moderador que reconoce el contacto permanente entre el poder masculino y femenino, entre el poder terreno y divino aquí en la Tierra, en este campo de acción que hemos creado para manifestar nuestra energía. Y que en ese contacto permanente de estas cuatro cosas, en donde yo me esté moviendo, en la realidad que yo he creado, me permitirá entender con mucha claridad a qué me está inspirando la divinidad hoy, a nivel de los ciclos que estamos viviendo en la expresión de estos poderes y estos talentos de los cuales fuimos dotados. Este poder de ser esencia transparentada aquí en la tierra. Ese poder de reflejarme tal cual soy, porque esa es mi verdadera capacidad de iluminar. ¿Sí? ¿Cuáles son esos ciclos que ya en los cuales yo no me he expresado así y ahora los debo cortar? ¿Y cuáles son esos ciclos que para poder ser presencia de lo que soy verdaderamente, inclusive de aquellas partes oscuras que hoy estoy llamado a iniciar ese proceso de purificación, de perfeccionamiento a través del el restablecimiento del flujo purificador? Yo soy presencia de eso, tanto de mi luz como de mi sombra. Cuando siento eso con mucha claridad, sé que estoy llamado a cortar y sé que me está inspirando la divinidad a continuar al interior de ese ciclo para poderme purificar lo que aún me falta en su vivencia. Este moderador de la presencia, al haber activado estos cuatro kines,
Vuelvo y se los resalto ahí y se los pongo a vibrar. Estamos viendo en este cuarto paso, que es el que estamos viviendo hoy, algo importante a nivel del inconsciente. Y es que a través de la emoción instantánea, digamos que en el primer paso, cuando estábamos en el primer paso del pulso 5, cuando estábamos en la semilla entonada, se movieron en nosotros los procesos inconscientes en los cuales necesitábamos reconocer cuáles son estas heridas del niño interior y cómo esas heridas del niño interior estaban cortando nuestra conexión con la fuente original para poder reconocer ese plan del alma y cómo conectar nuestro plan del alma a la fuente universal, al plan del colectivo que la fuente universal creó para la Tierra. Y con ese primer movimiento a nivel del inconsciente, hoy vamos a mover que al reconocer que nos podemos conectar con esa fuente universal, que estamos iniciando la conexión de nuestros poderes y nuestros talentos al plan colectivo planetario, van a aparecer heridas nuevas. Y que esas heridas nuevas son solo una invitación a dejar salir la emoción instantánea para poder reconocer la herida más profunda. Porque la herida más profunda está plasmada en el niño interior, en ese niño interior que me habita. Y hoy necesitamos purificarlo. Hoy necesitamos que este niño vuelva a su estado inicial de inocencia. Y solo lo logrará si yo soy capaz de ver inconscientemente cuáles son las heridas que están ocultas tras esa emoción instantánea reactiva que se está expresando hoy a través de mi capacidad de, de expresar un talento, de vivir un talento, de reconocer un talento, de mover ese talento para expresarlo al interior de este campo de acción. ¿Sí? ¿Qué se está moviendo en mi inconsciente hoy? ¿Qué representa esa emoción instantánea inconscientemente de las heridas del niño interior que yo no he sanado? Porque eso que se está moviendo hoy es lo que no me está dejando tener una conexión muchísimo más clara del amor incondicional, de la conexión con el plan del alma principal. Y acá hay una cosa muy importante que les quería recordar. Existen diferentes formas de pulso. Estamos trabajando este ciclo del Solkin a través del pulsar, de los pulsares entonados. Pero existen, por ejemplo, otra forma de los pulsares. Hay unos que se llaman el pulsar del tiempo, el pulsar de la vida, el pulsar emocional y el pulsar mental. ¿Sí? Los que son del mismo, los sellos, los kines que son del mismo color, conectan estos cuatro pulsares que les acabo de mencionar. Pero hoy vamos a hablar de un pulsar en particular, el pulsar que conecta los sellos rojos. Este es este que conecta el tono 2, el lunar, con el tono rítmico, con el tono planetario, es el pulsar de la vida. Y el pulsar de la vida está muy conectado a nuestras experiencias de vida, ¿sí? A la vida misma, a la experiencia de vida que cada uno de nosotros ha tenido hasta el día de hoy. Y como está conectado en esta onda encantada en particular con una energía roja, digamos que se potencia el hecho de que está relacionado con las experiencias de vida, ¿sí? Y entonces, acá nos damos cuenta que cuando nos vamos a permitir en el camino de la vida abrirnos paso a la expresión de nuestros mayores dones y talentos, esos que emanan verdaderamente desde mi esencia para iluminar mi vida, me doy cuenta que toda expresión de don o talento nosotros la hemos ligado, miren acá donde está en ese pulsar la serpiente, en el tono rítmico, por esa onda encantada pasamos por la serpiente rítmica. Entonces hasta hoy como humanidad normalmente nosotros hemos ligado la expresión de los talentos a aquellas cosas que a nivel de función o labor nos ayudan a sobrevivir. Entonces hemos ligado la expresión de los talentos a la consecución de recursos para vivir, porque sin esos recursos yo no puedo sobrevivir a esta tierra. ¿Sí? Los hemos ligado solo a una labor y a una función específica, aquella que me da dinero para vivir. ¿Sí? Y entonces el cambio en mi forma de expresar los talentos va a mover todos esos miedos. Los miedos que yo tengo a que de pronto, de aquello que hoy yo necesito expresar de mi esencia, yo no puedo vivir. De aquello que hoy me siento llamado a expresar de lo más profundo de mi esencia, yo no voy a poder vivir, no voy a poder sobrevivir a esta vida expresando ese don o talento. Me río porque esto tiene todo que ver conmigo, ¿sí? Esto que estoy haciendo hoy es un don o talento que siento hoy llamado a expresar, pero de lo cual yo siento que no puedo vivir. Así de sencillo.
Y pienso que es muy importante que hoy cada uno de nosotros pueda llegar a ese tipo de reconocimiento. Y precisamente cuando yo siento eso, en el fondo, se me van a mover todas las emociones instantáneas para que yo descubra dónde están esas heridas del niño interior que cree eso. Esas heridas que se siguen alimentando desde ese instinto de supervivencia de la serpiente rítmica roja y que hoy aparecen como emociones instantáneas reactivas, donde se llora, donde se siente miedo, donde me siento desconectado de mi propio amor, donde se mueven todas las emociones de amor, todas las formas de amor que yo he sentido, ¿sí? Para después, en el kin de mañana, poder llegar a una liberación de esas percepciones del amor que he hecho yo hasta hoy, de cómo puedo cambiar o transformar, liberar percepciones del amor condicionado de tercera dimensión para poder conectar la expresión de los talentos a un amor propio tan profundo que sabe perfectamente que siempre desde ahí va a encontrar las formas de sobrevivir a este proceso terreno, que su cuerpo tiene la fuerza vital y la energía para sobrevivir a eso, a pesar de las emociones instantáneas que se despierten. ¿Sí? Bueno, hoy hablé mucho de mí mismo, revelé cosas de mí mismo, pero pienso que la mejor forma de comprender a través de ejemplos personales cómo se vive una onda encantada y de reconocerles que esta onda encantada ha sido toda una ruleta emocional para mí, en los cuales he sentido la desconexión, la conexión, la emotividad, he sentido muchísimas de estas cosas. Quiero decirles profundamente que los sigo, que los leo, pero que todas estas nuevas formas que descubro de vivir las ondas encantadas producen a veces tantos movimientos emocionales en mi interior que necesito como mirarme y concentrarme en mí mismo y que aunque los lea y eso no los respondo todo el tiempo, pero que ahí estoy y que los acompaño a todos a través de mi propio proceso y a través de la vivencia de una forma intensa de mi propio proceso. Feliz día entonces de este King número 49, Luna Planetaria Roja, que a través de las experiencias que hoy detonen mi emoción instantánea, yo pueda descubrir una nueva forma de perfeccionamiento de la expresión de mi verdadera esencia, que es el verdadero talento que cada uno de nosotros vino a descubrir y a expresar.